Es jueves eucarístico, es la cuarta semana del tiempo de Pascua, es la semana del Buen Pastor y de la Jornada Mundial por la Oración por vocaciones sacerdotales y religiosas. La liturgia de la palabra de hoy es exquisita. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 13, versos 13 al 25. Estamos ya en los viajes misioneros de Pablo con todos sus compañeros. Fíjense que en un principio Pablo es invitado por Bernabé. Sin embargo, poco a poco Pablo va tomando la primacía, el liderazgo, porque va a depender de los carismas, de la disposición de la vida y de la voluntad de Dios. Pablo es el líder indiscutible, en ocasiones casi por encima de la misma figura de Pedro en una forma de hablar. Bueno, pues él y sus compañeros se fueron de viaje misionero. En los lugares que iban, los invitaban a la sinagoga, iban, y a veces les cedían la palabra, como es el caso. ¿Y qué hace Pablo con esa gran oportunidad? Hace un memorial, un recordatorio, una síntesis bastante apretada de todo lo que pasó en el Antiguo Testamento hasta llegar a la persona de Jesús. Pero para llegar a la persona de Jesús se vale de la persona de Juan el Bautista, que había trascendido fronteras, que era conocido en muchas partes y que algunos pensarían en algún momento que era el Mesías verdadero. Le hace todo ese memorial, ese recordatorio. Israelitas y los que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo Israel eligió a nuestros padres y multiplicó al pueblo cuando vivía como forastero en Egipto. Los sacó de allí con brazo poderoso. Unos 40 años los alimentó en el desierto. Aniquiló a 7 naciones en el país de Canaán y les dio en posesión su territorio. Unos 450 años. Luego les dio jueces hasta el profeta Samuel. Pidieron un rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Lo depuso y nombró rey a David, de quien hizo esta alianza. Encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos los preceptos según lo prometido. Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Antes de que llegara, Juan predicó a todo Israel el bautismo de conversión, y cuando estaba para acabar su vida decía: y yo no soy quien piensan, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias. Todo un memorial, una historia. Esto no prueba que Jesús es el Mesías. Esto abre las puertas para que tú y yo podamos abrir el corazón a la continuidad en el plan de salvación de Dios, que no termina con el Antiguo Testamento, que Juan divide los dos testamentos, o mejor, los unifica en una sola palabra de Dios, y que Juan con su predicación nos habla de ese a quien ahora tenemos que abrir nuestro corazón si de verdad queremos salvar nuestras almas. Todas las leyes del Antiguo Testamento y todas las obras de misericordia que podamos hacer todos los días no tienen sentido si no están cifradas en el Cristo de la gloria. Y toda predicación que podamos hacer, toda palabra de sabiduría que podamos dar en nombre de Cristo no tiene sentido si no está acompañada de obras de caridad patentes, reales, donde se vea la obra de Dios en cada uno de nosotros para con nuestros hermanos y la obra de la Iglesia para con todos nosotros. Es una invitación entonces a creer en la palabra de Dios como un todo, a dirigirnos por la palabra de Dios sin olvidar la tradición, porque todo esto que Pablo cuenta es pura tradición, fue mucho después que llegó a estar escrito, pura tradición. Así se alimentó la Iglesia en un principio, todavía así se alimenta de sus fuentes de revelación. La palabra de Dios escrita, la tradición que es oral y el magisterio de la Iglesia o el papado, que es el que le da coexistencia a todas estas cosas maravillosas
que Dios tiene para todos nosotros. Respondía el Salmo 88, cantaré eternamente tu misericordia, Señor, porque le es imposible al hombre disfrutar de la misericordia y de la compasión de Dios y no hacer esa compasión extensiva a todos los demás. Le es obligatorio al hombre compartir la misericordia que de Dios recibe con todos los demás, hacer patente esa misericordia para que muchas otras almas también vengan al Señor y participen en el plan de salvación. El Evangelio según San Juan capítulo 13 versos 16 al 20. Mira la pequeña introducción que Juan hace. Cuando Jesús acabó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo, ya nos dio el marco, es el momento del lavatorio de los pies que Juan pone en el lugar de la última cena. Ya nos dio el marco, está lavando los pies a sus discípulos. Lavar los pies era un servicio de esclavos, de siervos. Jesús se está colocando como el siervo de todos ellos, a la vez que con ese signo los está ordenando al sacerdocio. Ahora bien, mira lo que va a decir a continuación, que no parece congruente. Les aseguro, el criado no es más que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. En otro texto va a decir, ustedes me llaman Señor y hacen bien porque lo soy. Pues si yo el Señor les he lavado los pies a ustedes, hagan otro tanto. Es lo que quiere decir. Primero les lava los pies y se coloca como su sirviente. Pero luego, con palabras muy claras, le dice, aunque yo, el Señor, le lavé los pies a ustedes y me coloqué en el lugar de su sirviente, yo sigo siendo Dios. Yo soy el que soy. Tú eres solo la criatura. El que yo te sirva, el que yo te ame, el que yo quiera salvarte, el que yo dé mi vida por ti, no te coloca en el lugar de Dios. No te endioses, no te llenes de ti mismo, no seas soberbio, ni creído, ni prepotente, ni arrogante, ni jactancioso, ni nada por el estilo. Humildad, mansedumbre y paz interior, porque por más, no serás más que tu Señor, no eres más que aquel que te ha enviado. Descubrir cuál es tu posición y tu rol en el plan de salvación de Dios te ayudará a salvarte mejor y a poder a la vez ayudar a salvar a otros. Puesto que saben esto, ustedes pónganlo en práctica. Vive como hijo amado de Dios sin endiosarte. No lo digo por todos ustedes, yo sé bien por quién lo digo, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Y ese es un punto para quedarse todo el día. El que compartía mi pan me ha traicionado. Señor, me pregunto, pregúntate, ¿seré yo hoy, jueves eucarístico, ese que está compartiendo el pan de Jesús en la Eucaristía y a la vez lo está traicionando, viviendo de espaldas a Él, como si no existiera, en pura apariencia, haciendo que hago, diciendo que digo, pero sin ningún tipo de cumplimiento? Ya que sabes esto, ponlo en práctica. Si no lo pongo en práctica, hay hipocresía en mi corazón y soy aquel que está untando en el mismo plato que Jesús, comiendo de su mismo pan, sentado a su misma mesa, pero entregándolo por todos mis pecados y apartando almas de Dios, cuando la misión que tenemos es todo lo contrario, atraer las almas al cielo. Y se lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy, y se da para sí ese gran título de yo soy el que soy, yo soy Yahvé tu Dios, yo soy el Dios de Israel, yo soy el verdadero y único Dios, y nadie más puede colocar o intentar colocarse en ese lugar. Y lo interesante es cómo decide Juan terminar este episodio. Les aseguro, el que recibe a mi enviado me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Hasta ahora Jesús solo había dicho, el que me recibe a mí recibe a mi Padre, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, el Padre y yo somos uno. Y hoy te incluye diciendo, el que me recibe a mí recibe a mi Padre.
pero el que recibe al que yo envíe, o sea, a ti, al bautizado, a la iglesia, ese recibe al Cristo de la gloria. Y recuerden en el envío de los 70, cuando literalmente dice, el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Entonces, ¿qué hay hoy? Un envío para ti, en el nombre del Señor. Bautizado, tienes que salir a evangelizar, a proclamar la palabra de Dios, a practicar su misericordia infinita, primero contigo mismo, con los de tu casa, los de tu gueto, tu medio, tu vecindario, los hermanos de la iglesia, con la gente en tu trabajo que tanto necesita, y con cualquiera que te encuentres en la calle igual, a proclamar las maravillas del Señor, de un Dios que está tan enamorado de ti que derramó hasta su última gota de sangre en el madero de la cruz con tal de que tu alma pueda ser salva. Si tu alma ya ha sido lavado en esa sangre, no la eches a perder viviendo de espaldas a Dios o como si Dios no existiera. Son lecturas muy hermosas, un repaso de toda la palabra y un envío en nombre de esa misma palabra para que hagamos patente el Evangelio en todas partes del mundo y en todos los corazones. Dios está contigo y está de tu parte. ¿Quién podría estar en tu contra? Busca primero el reino de Dios con su justicia.